Bueno, en este caso vamos a ver el trabajo del cuaderno viajero. Eh, el cuaderno viajero lo harán 3 alumnos a la semana, ¿vale? Y cuando entren en la clase de Gastelania, darán clic. Y para saber que tienen ese trabajo es sencillo. Cuando, lo den cuando vayan a Ikasgela y le den Gute Guía, ahí podrán ver para cuándo tienen el cuaderno viajero. ¿Para cuándo es? Haciendo clic aquí iríamos al documento como siempre, ¿vale? Pero por si acaso vamos a hacerlo en el método más largo, que sería dar Gaztelania hiru A o hiru B, entraremos Ikasgelako lana y aquí veríamos las instrucciones para hacer el cuaderno viajero, daríamos aquí clic y podríamos leer las instrucciones, cómo hay que hacer el cuaderno viajero. Una vez leído, salimos y le damos al cuaderno viajero, clic. Ikusi lana, clic, y aquí aparecería el nombre del alumno, aparecería aquí el nombre, clicaríamos encima y aquí pues ya escribiríamos lo que hay que escribir en el cuaderno viajero. Una vez escrito y añadida la foto, ¿vale? Para añadir la foto deberéis hacer txertatu, irudia y cargar desde el ordenador o desde una URL de internet o bueno, podéis cargar desde el ordenador donde tengáis una foto, dándole aquí y añadirla al documento. Una vez que hayáis terminado el trabajo, solo es dar X y entregar. Y con eso estaría hecho el trabajo del cuaderno viajero. Después, en clase, entrará con su cuenta y lo expondrá al resto de la clase. Una vez expuesto, se imprimirá y iremos rellenando un cuaderno con todas las historias.